espíritu. Y la madre es la materia, Prakriti. ¿Quiénes son entonces los hijos? ¿Son acaso los universos creados? ¿O bien el hijo es la conciencia universal, anima mundi? Por favor, explicar. Mire, aquí hay mucho Sergio de misterio, no Chile. me atrevo. Pero mire, no podemos pensar en nada separado. Los hijos son desde todo el universo manifestado a cualquiera de las interrelaciones en otros niveles, como los instructores, por ejemplo, son parte de los hijos. Pero todo es una sola unidad. Este es donde no podemos por eso contestar categóricamente, porque la manifestación es relativa en su integridad. Lo único absoluto es la absolutividad en sí misma. Es como ahora cuando llega a los pitris, parte de la manifestación, por tanto, parte de los hijos. No son ni espíritu puro ni materia pura, están manifestados. Y por tanto son una expresión de los dos. No hay nada manifestado que sea nada más que espíritu y que el espacio esté separado de esa manifestación o la madre, vamos a decir. Padre, madre, nada más que están en la unidad total, en el no número, porque vamos a ver cuando hablemos de la otra parte de la explicación de estas locas, de que surgen del no número es la realidad, por siempre inmanifestada, que usted podría comparar con el cero, pero no el cero como ausencia total, sino cero como ausencia de diferenciaciones. Pero en un cero ideal, usted puede tener todas las cantidades posibles de toda manifestación compensada la parte del espíritu en una expresión idéntica en la materia y las lleva a nada. Pero esa nada es el todo. Entonces, esto no lo podemos contestar desde el punto de vista de nuestra relatividad manifestada. Tenemos que tratarlo de investigar siempre a la luz de la realidad o seidad, que no es un ser, pero la fuente emanadora y receptora que los vuelve a recibir de todos los seres. Luego, no es un ser la seidad, pero de ella surgen todos los seres y todas las leyes y toda la aparente diversificación del universo, y a ella misma retorna durante un Mahapralaya todo lo que se manifestó. Porque surge de allí, allí regresa. No hay nada que desaparezca como destrucción total. La totalidad nada más que un estado de equilibrio entre padre-madre. Pero padre-madre nunca pueden separarse. Entonces, por eso es que eso no puede contestarse en las palabras de nuestra manifestación, vamos a decir. Muchas gracias por la respuesta, dijo. ¿Eh? Dijo, muchas gracias por la respuesta. Ah, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Gaspar. ¿Alguien más desea algo? Sí, Gaspar. Sí. Entonces, como vimos en la instancia anterior, realmente no es como dice la ciencia, que hubo en un instante una explosión y de ahí surgió toda la manifestación. Sino que eso fue, tiene una connotación diferente según correcto. Mire, el mismo título, ¿no? Big Bang. No es nada más que un concepto materialista. Como una cosa casual o como una cosa sin causa, pero absurda en su forma literal. Aparte, ello no empieza en el mundo físico, ni ese punto del espacio sin dimensiones es concebible nada más que en el físico. Eso nada más que es en los niveles de la seidad en sí misma. Y eso es inconcebible. Como les dije,
desde el proemio de la doctrina, HPB lo puso así: inconcebible e inefable. No es una brutalidad de una cosa que, como dijéramos, que destruya las explosiones o el ruido. Igual, la vibración que llamamos el del logo, el verbo, ¿no? El verbo creador. No puede ser un ruido, ni puede ser una cosa inarmónica. Es la quinta esencia del silencio en nuestro nivel, porque allí no había atmósfera para poder hacer una detonación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, una detonación física. Nos llevamos de nuestro materialismo y de nuestras concepciones previas de que todo es algo que nosotros podemos, como si dijéramos, circunscribir a nuestro lenguaje. No. Va más allá de toda la actual capacidad de expresión de todos los idiomas. Es como si dijéramos un silencio creador, que fue como unas charlas de Krishnamurti se publicaron, el silencio creador. Lo que crea es una vibración de silencio. Y sin embargo es vibración, porque tienen que estar los dos aspectos de la realidad para que se produzca esa expresión. Pero todo eso nada más que los verdaderos grandes místicos como fue él y como han sido algunos de nuestros fundadores y líderes y nuestros grandes maestros, que ojalá algún día podamos, como dijéramos, ser dignos de poder estar ante ellos. Porque es una dignidad que todavía no podemos alcanzar. Porque ellos están atentos a ayudar a la humanidad. Y si no pueden llegar es porque en nuestro nivel actual de evolución envanecerían más nuestras personalidades, que ya son muy vanidosas y muy separatistas, y nos harían más daño que bien. Entonces, ese es también a veces cuando uno lee la historia, ¿no?, de los primeros miembros de la sociedad. Fíjense, y es que no asimilamos la misma vida de HPB. HPB lo veía desde niña, ya no sabía quién era, pensaba que era como un espíritu. Y cuando lo conoce, el 12 de... No, bueno, sí, ella pone 30 al 31 de julio. Ella seguía el calendario juliano. No sé si en Londres qué fecha sería, si el 12 de agosto, creo que sí, porque ella estaba celebrando su cumpleaños con su papá. Y lo ve y se da cuenta que era un ser humano. Y él es el que fue a ella. Pero porque ella ya lo merecía y ya ella estaba escogida. Es como el caso de Annie Besant. Annie Besant le escribe 2 veces Kutumi le escribe 2 veces a Cine para que se ocupe de la señora Besant, que tiene que hacer algo muy grande. Sabían que estaba madura y ella seguía siendo en la práctica una trabajadora por la miseria humana, una trabajadora por el libre pensamiento. Y criticó a HPB cuando llegó a Londres y ella, HPB, que sabía que lo que estaba al pasar, se lamentó como respuesta, ¿no?, como derecho de réplica, de que ella no hubiera leído nada de teosofía y criticara su llegada como teósofa a Londres. Y por eso fue que cuando ya le encarga el movimiento de libre pensamiento que escribiera un artículo contra la doctrina secreta, que la publican, dice: no, denme el libro, que yo no voy a... Porque ella era muy sincera, ella era, como dijo nuestro José Martí, una mujer incólume. Y se lee lo que pudo leer en una noche. No es posible que haya leído la hora. Y al otro día por la mañana estaba arrodillándose ante Blavatsky para que la aceptara como discípula. Venció todo su dolor de perder sus hijos, de todo lo que ella pasó.
Lo perdió en una sola noche por leer esta obra. Pero estaba preparada. Estaba totalmente madura para que el maestro la recibiera. Que era lo que estaban haciendo a través de esta obra, recibirla. Y ustedes ven todas las cosas. Imagínense una mujer criada en la religión cristiana dogmática que renuncia a esa religión porque no entendió las diferencias palpables, pero nada más que simbólicas, de los 4 evangelios cuando narran la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que literalmente son un disparate histórico, pero que místicamente, si ella hubiera tenido a alguien que le guiara a leer eso místicamente, no el pobre marido, que lo que quiso obligarla, ella hubiera podido entender porque había inteligencia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído los 4 evangelios para Semana Santa, los que hacemos algún trabajo por el cristianismo? Y antes de aniversario nunca hemos encontrado los grandes disparates que en un sentido histórico y en un sentido de letra muerta están en los 4. Pero que en un sentido místico y de iniciación interna son una de las cosas, de los epítomes más bellos de la elevación del alma hacia lo infinito. Eso es lo que tenemos. Ahí se demuestra que nosotros no estamos preparados, como ella pobrecita todavía, pero estaba madura. Y por los sufrimientos maduró mucho más y el maestro sabía que estaba. Y por eso la salva de un intento de suicidio que ella pensó hacer. Y oyó la voz del maestro que después le identificó. Esa es la valiente que quiere salvar a la humanidad y no puede soportar el dolor. Y abandonó la idea de suicidio. El maestro la salvó. Porque nadie es huérfano. Lo que hay es que estar en la línea correcta de búsqueda. Y ella lamentablemente había sido desviada de esa línea correcta. Y es por eso que hay que mantener lo esencial y positivo de las religiones, porque todavía hay mucha humanidad ignorante y se lanzan a los sentidos a través del materialismo. Se lanzan a la vida inferior a través de la decepción de lo místico. Hay que explicar el misticismo de esas religiones, no imponerla. Pero cumplimos un deber. El mismo budismo, después de una serie de enseñanzas sobre reencarnación, una gran parte del budismo actual cree que el nirvana es destrucción de todo. Usted va a tener todo este crecimiento, encarnación tras encarnación, para que el nirvana sea que usted desaparezca para siempre. Claro, como ser separado se desaparece, que es otra cosa. Pero no se desaparece en la nada, como nada, nada, sino en la nada todo de lo inmanifestado, que es la plenitud que va más allá de toda manifestación temporal y espacial mayábica. Eso es lo que tenemos, hermanos, que aprender y ayudar a otros. Diga, ¿quién quería hablar? ¿Alguien habló? Había un micrófono abierto, perdón. Había un micrófono abierto, yo lo cerré. Gracias, Valentín. ¿Alguien más, si desea de esto o de eso? Yo respeto que quieran ya irse porque es muy tarde, sobre todo para las hermanas de España, a las que les agradezco enormemente siempre. Dígame, Emil, si hay alguien Gaspar, más. Sí. yo ahí no he visto. Yo le quisiera hacer una pregunta que me explicara lo de Sanat Kumara, que son 3. Porque es el símbolo de la unidad. Su primera expresión en forma jerárquica se manifiestan como 3. Tienen siempre que responder a ese plan. Se manifiestan como 1, como 3, como 7. Es lo mismo que, por ejemplo, HPV en Isis sin velo.
no tenía autorización para explicar el centenario. Ella explica entonces la unidad y la manifestación trina. Pero, por ejemplo, en el capítulo 7 nos hace una, vamos a decir, una subdivisión de la parte mortal del hombre y nos da el cuaternario. Y como ella había hablado de 3 en el aspecto superior, insinúa el centenario, pero no lo podía detallar. Ese es uno de los grandes valores de esa obra y hay que volver sobre ella. Yo lo había leído como, yo creo que, o estudiado, porque no solo la he leído, sino estudiado varias veces. Y en esta última que empecé hace como un mes, me lo encontré en el capítulo 7 y yo nunca lo había visto. Porque no hay peor ciego que el que no puede ver. La gente dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, que el que no puede, porque yo he tratado de estudiar esa obra y es la primera vez que lo descubro y está en el capítulo 7, se lo digo a todos los que quieran investigar. Por eso es que es una obra que no deja de darnos resultados, como la doctrina. Esa la empecé antes todavía que Isis, y la he estudiado mucho más porque por muchos años estuve más vamos a decir, concretándome a la doctrina y nunca hice un grupo de Isis sin velo. Me arrepiento mucho. Yo nada más que lo usé para temas en logia y me doy cuenta que he perdido mucho tiempo de mi vida. Isis, embonándolo con la doctrina y con la clave de la teosofía y la voz del silencio, como ha hecho sobre todo Martín, da un resultado a veces que uno se queda pasmado. Yo sé que mientras más uno trata de abarcar es más difícil, pero no es que uno lo trate de abarcar como integridad, sino que uno encuentre las semillas en que hay que sembrar dentro de uno mismo cuando uno tiene esta hilación de las obras de ella, ninguna de las obras de ella, y menos estas que les estoy diciendo que tienen una dedicatoria. Ella no dedicó esas obras por gusto, y son las 4, hermanos. Isis a la Sociedad Teosófica para que estudie los temas de que trata. La doctrina a todo verdadero teósofo, pues ellos la han pedido y para ellos ha sido escrita. La clave de la teosofía para que aprendamos y podamos enseñar a nuestra vez. Y la voz del silencio para los pocos místicos. Por eso es la que menos llega en lo verdaderamente profundo. Esa tiene misterios insondables, por lo menos para mí. Pero las 4 hay que integrarlas. Son una unidad. Y la gente ve, no 4, que el cuaternario, no. Ahí es la Sagrada Tetractis de Pitágoras. Pero es una unidad. Y yo se lo digo así desde el corazón. Busquen las 4. Integren las 4. Penetren. Y sobre todo tienen que siempre llegar a la mística, a la de los pocos. Si no, el trabajo queda incompleto. ¿Algo más, hermano? Bien, es muy tarde. Gaspar, hay una hermana que está pidiendo que le mandemos el compendio. El compendio. Y puso licarly @ disculpa, Yahoo. soy yo que me nombré mal, tal vez estoy mal nombrada, Liliana Carly, y ese es mi mail. Gracias, hermana. Ese es su email. Ok, yo ahora lo copio antes de irme y con mucho gusto se lo mando, mija. ¿Cómo que no? Muchísimas gracias. Yo puedo cargarlo aquí. Si lo cargo ahora mismo, ¿usted lo puede bajar? Preferiría por mail porque no soy muy ducha. Disculpa. Okay. No tenga pena. Ya anótamelo, Valentín, y se lo mandamos enseguida. ¿Alguien más que necesite algo? El compendio está a disposición de todo, hermano. Después Sergio Resiski
de Chile. Ajá. Quiero, a nombre de los que escuchamos a Gaspar todos los domingos, expresar nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición a ayudarnos a ser mejores personas y apoyar nuestra evolución. Muchas gracias. Yo me uno a Gracias a eso usted. también, realmente. Gracias a usted. No lo merezco, pero bueno. Sí, Lo mucho, ¿no? agradezco, sí. Merci. Sí, se cortó, que yo también me uno a lo que dijo. Gracias, gracias. Yo Gracias, también. gracias, Gaspar. Me parece que todo el mundo nos unimos, ¿eh? Gracias, gracias. Pero bien, ese es deber, eso es Dharma, del que aprende tiene que enseñar a la vez. Esa es la dedicatoria de la clave. Y yo de la clave he cogido, así que tengo la responsabilidad de hacerlo. Eso no es que haya que agradecerlo. Tenemos que dar gracias de poder sí vibrar, todos juntos, por muy distantes que estemos físicamente, en favor de todo el dolor que la humanidad está pasando, por su ignorancia, por su empecinamiento en la materialidad, por no dominar los pensamientos que tenemos contrarios entre nosotros mismos, a veces en los que vivimos en la misma casa. Todo eso es patético y es lo que tenemos que eliminar a través primero de la fraternidad, ver las diferencias o darle importancia a las diferencias, sino sabiendo que hay que enriquecer, que la vida manifestada tiene que tener todos los colores y siguiendo adelante como una sola vida que todos somos. Bien, entonces, hasta el próximo domingo. María Jesús tenía la mano levantada. Ustedes, entre ustedes. Buen y que domingo para sigan todos. adelante. Gaspar. Buen domingo. Hasta el domingo. Gracias, buen domingo. Gracias. Gracias. Gaspar, María Jesús tiene la mano Gracias, levantada, tiene una a pregunta. todos. Gracias, Gaspar. Muchas Hay un gracias. hermano que tenía la mano levantada. Bien. Jesús José Álvarez, creo. Ah, No, dime. María Jesús. María Jesús. Tenía la mano puesta ahí. Ah, María, adelante, mija. Y que hoy no he preguntado. Ah, verdad, lo extrañaba. Que hemos hablado de tres jerarquías que nos dieron la mente a los hombres: los Kumaras, los Manisvata y los Manasaputras. Sí. ¿Por qué fueron tres? O sea, ¿qué misterio hay en ello? Mira, en realidad todo tres obedece a la misma Trinidad de todas las religiones. Es decir, la expresión de la seidad empieza por una expresión aparentemente dual, padre-madre, pero enseguida que algo del universo se manifiesta, está el Hijo. Ese es el tres, padre, madre, hijo. Y no puede tener menos. Dos cosas pueden interactuar inicialmente, pero no tienen un resultado si no hay ya lo que llamamos el universo manifestado, el uno en lo diverso, es decir, el resultado de la actividad espiritual en el espacio enseguida crea una expresión de los dos como algo aparentemente separado. Y de ahí se desenvuelve el septenario, que siempre les insisto a los hermanos que no la conozcan, busquen la expresión, la explicación de todo septenario, tanto de conciencia como de sustancia, es decir, tanto el aspecto purusa como el aspecto prakriti, se desenvuelven en lo que llamamos los 7 rayos, en el nivel ya de conocimiento teosófico. Yo había leído muchas explicaciones. Anivesan no lo dice allí con esa palabra de los 7 rayos, pero en cuanto a purusa, son los rayos de conciencia. Y en cuanto a prakriti, son las expresiones de las 3 cualidades de la materia que también llegan a 7. Una predominando sobre las otras 2, pero con una de las otras 2 en segundo o en tercer lugar, alternativamente. 3 por 2 da 6. Si se quedan equilibradas,
las tres cualidades, las tres gunas, los tres aspectos de conciencia, les da el séptimo. Eso lo llevan a ustedes a, como ella lo explicó en 2 cuadros sinópticos bellísimos, en un estudio sobre la conciencia, y verán por qué el 7 es no solo un número sagrado, es todo lo que decía Blavatsky, es la única, el único resultante de la verdadera interrelación de 3 cosas. Cuando aparecen como diferenciadas. Porque recuerden, no hay diferenciación. Así que eso da la clave de los centenarios. Cuando ustedes ven todo eso, ustedes se dan cuenta, es una ley. Es ley la unidad del todo, como seidad. Es ley la manifestación dualtrina. En la dualidad hay un primer paso, pero enseguida que hay una dualidad se expresa el tercero. Y 3 cosas nada más que pueden tener estando las 3 presentes, porque nunca está ausente nada. Hay explicaciones de los rayos, que si son rayos de conciencia, que si son rayos de aspecto. Tiene su lógica, tiene su valor para ciertas cosas, pero no. Los 3 siempre tienen que estar. Y los 3 nada más quedan 7. Búsquenlo y ustedes lo verán también. Gracias. Bien, hermanos. Gracias de nuevo a todos y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.